el enemigo. Y ya le digo que puse mi hojita acá, ¿verdad? ¿Se da cuenta? No, pero este fui yo, este no fue nadie, me confundí yo. Cuando nos ataca el enemigo, hermanos, vamos a hacer una oración. Me da mucho gusto ver a mi hermano Antonio. Antonio, bienvenido, que Dios te bendiga. Lo que podamos ayudarte, como siempre lo hemos hecho acá, la iglesia está lista. Amén. Muy bien, hermanita Juana, qué gusto verte varias semanas ya con nosotros, que el Señor te bendiga. Hermana Ana, hermano Meme, ¿ya te puedo llamar así o José Manuel? Así bien. Está bien, ¿verdad? Nuestro hermano Meme Terraza, su esposa, gloria a Dios. Estrellita, ¿quién más me quedó por ahí? Danielito, bueno, a Danielito ya lo saludé. Jaime, Alicia, Emanuelito, allá que hace rato, bueno, no nos vimos hace poco, pero hermanos, qué gusto desde aquí ver a un pueblo listo para escuchar la palabra de Dios, porque estamos listos, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Váyase conmigo, antes de orar, váyase conmigo a Efesios 6, Efesios 6, 12. Efesios 6, 12. Y después les voy a explicar para dónde va a ir derivado. No vamos a hablar de la armadura de Dios, desde ya le digo. Después vamos a ir viendo para dónde va orientado el mensaje. Algo bien práctico también, para que usted y yo comencemos a aplicar la palabra de Dios. Y entender cuándo nos ataca el enemigo como hijos de Dios. Vamos a Efesios 6, 12. Y dice el apóstol Pablo, ¿lo tiene? Dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amantísimo Padre de la gloria, Señor, en el nombre de Cristo pedimos tu protección para que tú nos levantes, para que tú nos sostengas, para que tú, Señor, quites toda interferencia en este tema tan delicado, Señor, pero tan real como es la guerra espiritual. Señor, te amamos, te exaltamos, toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús, es para ti, y en tu nombre pedimos todo esto. Amén. 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 Y aunque usted siempre tiene su papelito y siempre le recomiendo que lo repase en casa, hoy le voy a pedir, yo se lo voy leyendo, que usted preste bastante atención, porque es algo que usted y yo vamos a ver cada día en nuestra vida espiritual, lo que vamos a compartir. El primer punto que quiero compartir, hermanos, el cristiano, una vez que ha recibido a Cristo como Señor, entra en una batalla espiritual que no termina nunca, hasta que usted parte con el Señor. Es una guerra constante, es una oposición constante. Y después vamos a ver en cuántas áreas nos puede oponer o acusar el enemigo. Para aquel que dice, pastor, gracias a Dios yo no he tenido ninguna batalla espiritual hasta ahora, no me he equivocado, no he pecado, no he sido tentado y caí. Para el que dice eso, está muy bien, pero yo también le pediría que chequee su certificado de nacimiento espiritual en Cristo. Porque en cuanto usted y yo recibimos al Señor, hermanos, la batalla comienza. Es una batalla que es constante. Donde dice ahí el apóstol Pablo, no tenemos lucha. El verbo tenemos, el verbo tener, hermanos, está en un tiempo verbal que es continuo, no para. No para. La mente, el corazón, el físico, las decisiones, la depresión, la duda, y todo lo vamos a ver al ratito. Todo permitido por Dios, por supuesto. Y lo vamos a ver al ratito en el libro de Job. Todo lo permite el Señor con un propósito bueno para tu vida y la mía. Pero que el ataque está, y es constante. El ataque está muy bien estructurado. Fíjese que nos dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra algunos seres espirituales que andan dando vuelta por ahí. ¿Dice eso la Escritura? No. El mundo de maldad, hermanos, está estructurado como un ejército. Cuando usted lee
potestades, está hablando de lo que llamaríamos los Rangers, los generales 5 estrellas. Son como los generales 5 estrellas, pero de maldad. Esas son las potestades en todo lo que es el ámbito celeste, los cielos, sobre la tierra también. Cuando habla de gobernadores de la tiniebla de este siglo, habla de regiones donde el mundo de maldad gobierna y de alguna manera motiva el corazón de aquellos que no tienen a Cristo de vivir como esos gobernadores en el mundo de maldad quieren. Según qué ciudad, según qué región, hay diferentes grupos de maldad trabajando en la mayoría de la gente. San Francisco, New York, con el tema del materialismo. Y si usted analiza las regiones o ciudades y el pecado más grande que hay en esas ciudades, de alguna manera se va a dar cuenta que el mundo espiritual está trabajando en ese lugar. Cuando habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, está hablando de lo que usted y yo nos enfrentamos cada día. Cosas que no vemos, seres creados por Dios que no vemos, que han caído siguiendo a Satanás en su caída. Dice la palabra que la tercera parte de los ángeles caídos lo siguieron a él por rebeldía, por querer ser como Dios. Está bien estructurado. El mundo de maldad da, hermanos, reporte de usted y de mí. Nos acusa. En el libro de Apocalipsis, finalmente cuando Satanás es echado del cielo, en los últimos 3 años y medio de la tribulación, la palabra dice que fue echado del cielo el acusador de sus hermanos, o de los hermanos. Somos acusados, somos tentados, somos movidos a vivir una vida que no sea en victoria en Cristo Jesús. El ataque está muy bien estructurado. ¿Dónde comenzó? En el jardín del Edén. Usted lo puede leer allá en el libro de Génesis. Probá la fruta. ¿Cómo que Dios te dijo que no podés probar ningún árbol? No, Dios le había dicho que de un árbol no probar. Pero ¿qué hizo el libre albedrío del hombre? De Adán, de Eva primero y después de Adán. Fue en contra de lo que Dios estableció. Fue en contra de lo que es la obediencia a la palabra. ¿Cuándo va a terminar la presión espiritual, hermanos, que usted y yo tenemos y que cada cristiano desde hace 2000 años enfrenta? Hasta que Cristo vuelva. Y hasta después también. ¿Cuándo termina eso? Recién cuando desciende la nueva Jerusalén. Al final de los 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra, porque en los 1000 años de Cristo todavía hay maldad. Y usted dirá, pastor, ¿no es que en los 1000 años todo va a ser muy lindo y perfecto? Sí, pero si todo fuera muy lindo y perfecto y ya no hubiera maldad, ¿por qué al final de los 1000 años se desata Satanás? Permitido por Dios. Y dice que otra vez vuelve a engañar a un montón de naciones y otra vez vuelven a hacer guerra contra Cristo, que está ahora gobernando desde Jerusalén, y contra sus santos, contra sus ángeles. La maldad no aprende, hermanos. Satanás no aprende. Los ángeles caídos que lo han seguido no aprenden y ya no tienen posibilidad de ser salvos. Lamentablemente. Por eso tratan de que el Hijo de Dios, el salvo por la sangre de Cristo, trate de vivir su vida lo más a cuadrito que pueda. Cuando el Señor dice, consumado es en la cruz del Calvario, todo dice que los beneficios del cielo, nuestra posición eterna con el Padre, todo está ya listo, está terminado. El Padre nos ve a usted y a mí con vestiduras blancas ya, delante de Él, por la sangre de Cristo. Pero cada día que pasa, la lucha es diferente. Esa oposición, esa lucha, ese desvío de las cosas de Dios, esa depresión, ese enojo que a veces tenemos, ese desánimo que a veces tenemos. El ataque está muy bien estructurado, no termina hasta prácticamente el estado eterno, que es cuando desciende la Nueva Jerusalén. A veces el ataque es directo. Váyase conmigo al libro de Job. Hoy le voy a pedir, sí, que me siga un poquito con su Biblia, con su teléfono. Libro de Job.
Y dentro de 2 o 3 minutitos usted va a escuchar las campanadas siempre que dan a la 1. Ayer una hermana en una reunión me decía, pastor, tengo mi cuñada mi hermana que la está escuchando y dice que, ¿qué pasa que son las campanadas? Le dije, hermana, dígale que por un par de minutos los ángeles están ahí con nosotros y tocan las campanas. Ah, mentira. Pero usted ya sabe que a la 1, de alguna manera, el Señor nos avisa que es la 1 de la tarde a través del campanario. Muy bien, fíjense lo que dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo está usted y cómo estoy yo delante de Dios en Cristo? ¿Perfectos o todavía con imperfectos? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? Perfectos en Cristo Jesús. Si es por nosotros, estamos peor que cualquiera. Pero en Cristo estamos perfectos. Job era perfecto en adoración a Dios. El Señor mismo declara, Él es recto, Él es perfecto, Él me adora, Él no quiere el mal, Él se aparta del mal. Fíjese lo que dice el enemigo en el versículo 9. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjese el 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. El Señor siempre está en control. ¿Qué sucede cuando usted y yo, hermanos, nos damos cuenta que somos víctimas de un ataque fuerte de oposición, que nos lastima nuestra mente, nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestro matrimonio? ¿Qué sucede con eso? El Señor ya dio permiso, porque sabe que finalmente usted y yo vamos a salir victoriosos en la fe en Cristo. A veces el ataque es indirecto, donde mi alma permite que el mundo de maldad trabaje, me tiente y yo caiga en la tentación. Un ejemplo, David y Betsabé. Váyase conmigo a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Y aunque después vamos a hablar del tema de David, quiero leerles este versículo, versículo 1. Aconteció al año siguiente, que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El versículo 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Betsabé. Envió David mensajeros, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Satanás sabía cómo tentar al rey David. Un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre que era famoso en todo Israel, pero ya estaba tranquilo, ya estaba disfrutando, ya estaba reposando y estaba disfrutando el poder. Y de repente seguramente la imagen en el cielo que se me presenta es así como pidió a Job. Me imagino al enemigo suyo y mío diciendo, déjame probarlo a David, déjame probarlo en esta área que yo sé que va a caer. Y aún siendo David el rey que caminó conforme al corazón de Dios, el Señor permite. Y comienza una etapa en la vida de David, hermanos, donde yo creo que él se arrepintió toda la vida. Porque a pesar de que siguió caminando con el Señor, pero su vida fue oposición, tras mala decisión, tras dolor, problemas familiares, problemas con sus hijos, problemas en la adoración a Dios. Lea el Salmo 51 en la casa.
Y usted se va a dar cuenta cómo estaba David cuando cometió este tremendo pecado. En uno de los versículos dice: Señor, te ruego que no quites tu Santo Espíritu de mí. El ataque es constante, el ataque está muy bien estructurado, no termina, a veces es directo, a veces es indirecto, donde mis emociones, mi intelecto, mi voluntad y mi conciencia, hermanos, dispone que voy a hacerle caso a lo que el mundo de maldad me propone. Y el mundo de maldad, imagínense que no estoy hablando que usted abre la tetera donde se está haciendo té, o destapa la cafetera y ahí va a haber un espíritu inmundo. No estamos hablando de ese tipo de doctrina. Estamos hablando de algo mucho más sutil. Mucho más sutil, hermano, hermana. Donde lo que nos rodea, donde lo que nos llega al oído, donde lo que vemos, lo que hablamos, lo que llega a nuestro corazón, comienza a trabajar de una manera donde empezamos a ver que no es que estoy siguiendo la voluntad de Dios o la palabra de Dios, sino que empiezo a seguir la tentación que me fue presentada delante de mi vida. ¿Cuándo nos ataca Satanás? Hay muchísimas maneras más, pudiéramos estar hasta la semana que viene, pero tomé 6 donde la palabra específicamente habla de este sujeto, de este personaje, donde habla que específicamente nos ataca en esa área. Y ahí va el enfoque del mensaje. ¿Cuándo nos ataca Satanás? Cuando no perdono. Cuando no perdono. Váyanse conmigo a 2 Corintios, lo que fuera. Cuando no perdono lo que fuera. 2 Corintios capítulo 2, 10 y 11, yo se lo voy a leer. Fíjense lo que hace Pablo después de varios años que había sucedido este tremendo pecado en Corinto, donde este joven estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Dice Pablo en el versículo 10: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice Pablo: si yo no hubiera decidido perdonar a este joven por lo que hizo, aunque fue tremendo lo que hizo, dice Pablo, si yo no lo perdonara, empiezo a manejarme con las maquinaciones del enemigo. Empiezo a pensar como el enemigo quiere que pensara. Empiezo a sentir ese rencor que quiero que empiece a sentirse por lo que me hicieron, o por lo que este joven hizo, o por lo que este matrimonio hizo permitiendo eso. ¿Cuándo me ataca Satanás? Cuando no perdono. Vamos a leer Efesios 4, 26 y 27. Yo se lo leo, si usted lo quiere buscar no se haga problema, lo puede leer en la casa. Efesios 4. Fíjense lo que dice también el apóstol Pablo, relacionado con el enojo, con la falta de perdón, con todo lo que hay en nuestro corazón que nos han hecho y a lo mejor no queremos soltar. Fíjense lo que dice Pablo en 4:26, el apóstol Pablo: airaos, enojate, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y fíjense cómo sigue el contexto: ni des lugar al diablo. En el primer punto, hermanos, vamos a terminarlo ahí. Perdonemos. Lo motivo hoy a perdonar. A lo mejor no acá, lo puede hacer en la casa. Pero si usted o yo no hemos perdonado a alguien, o alguna situación, o alguna familia, o quien fuera, todavía Satanás está trabajando aquí, hermanos. Jóvenes, si tienen a alguien que perdonar, háganlo en la casa, delante del Señor, solitos. Señor, yo perdono a tal persona en el nombre de Cristo, lo perdono de corazón. Porque si no, lo acabamos de ver, me va a atacar el enemigo. Me ataca, hermanos. Hablo como no quiero, digo lo que no quiero, pienso lo que no quiero, cuando sigue ese rencor en mi corazón.
cuando perdono. Se rompen estas ligaduras espirituales por la sangre de Cristo y me siento libre. Me siento fresco cada día. El otro día una hermana nos preguntaba a mi esposa, ¿cómo podemos orar con frescura cada día? Una de las maneras es esa, que no haya nadie que todavía guardemos rencor aquí. Porque si no, Satanás todavía en esa área y contra esa persona todavía está trabajando en lo que soy, en lo que hago, en lo que decido. ¿Cuándo nos ataca Satanás? Cuando uso, como decimos en italiano, mi capocheta, cuando uso mi cabeza, hermanos, para desviar los propósitos de Dios en mi vida. Váyase conmigo, este sí me gustaría que lo busque. Mateo 16. Mateo 16. Cuando uso mi mente para desviar los propósitos de Dios en mi vida. Mateo 16, versículo 21 al 23. ¿Lo tiene? Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué era lo que pasó con Pedro? No quería sufrir por la voluntad de Dios. Se le iba el amigo, se le iba su maestro, se le iba su compañero de 3 años y medio, se le iba el Señor, se le iba el Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo armó Pedro? Voy a armarlo de la manera donde parezca que lo quiero proteger a él. Pedro se quería proteger él mismo, hermanos. Y hay veces cuando el Señor nos manda a hacer algo, o nos da un ministerio, o nos da algo para hacer para Él, hay veces que disfrazamos de tantas maneras la voluntad de Dios, que es infinita. Es infinita. Siempre ponemos algo racional para tratar de que la voluntad de Dios nos llegue 100% efectiva a mi vida, como hijo, como hija de Dios. Y se empezó a reconvenirle. ¿Era la primera vez que Pedro lo hacía? No. Ahí la palabra dice, en Mateo 17:4, cuando se presenta el Señor en su cuerpo glorificado, por algunos momentos, con Elías y Moisés, fíjense el versículo 3, 17:3 de Mateo, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y uno diría: wow, qué bueno Pedro, quería hacer un pequeño tabernáculo para el Señor, para Elías, para Moisés. No, Pedro no quería salir del momento, hermanos. Ahí otra vez puso su mente: nos quedamos acá, todos juntos, todos tranquilos, disfrutando el Señor y Elías y Moisés y yo y Juanito que lo tengo al lado. Pedro era una persona que, a pesar de sus convicciones, de su carácter, le costaba pasar de una etapa en su vida a la otra. Y dígame si a veces no nos cuesta a nosotros también. Más que nada con las cosas del Señor. Más que nada cuando tengo que cambiar en algo que el Señor me pide que cambie con mi familia, con mis hijos, con mi economía, con mi trabajo, con mi ministerio, con lo que fuera. Con lo que fuera. Siempre ponemos la mente. Y aparte creemos que le hacemos un favor a Dios. Porque Pedro creía que le estaba haciendo un favor al Señor, al Padre y hasta al Espíritu Santo, yo creo.
¿Cuándo me ataca Satanás? Cuando empiezo a pensar, hermanos, ¿cómo voy a disfrazar la voluntad de Dios que llega a mi vida, que Él quiere que yo haga, para no sufrir, para no perder a lo mejor influencia, para no perder a lo mejor el control, para no perder tiempo, para no perder a lo mejor parte del dinero que Dios me da, lo que fuera? Cuando me ataca el enemigo, cuando no perdono, cuando comienzo a programar con esto, lo que desde allá arriba viene a través de la palabra, a través de una predicación, a través de la radio, a través de una alabanza. Yo sé que hoy las alabanzas a cada uno de ustedes lo tocaron de una manera diferente, cada una de ellas. ¿Qué te mostró el Señor? ¿Qué te pidió que hagas para Él? ¿Qué te está diciendo? Dale para adelante y no vuelvas a poner la razón de nuevo delante, porque no me haces ningún favor a mí. Lo que quiero es verte crecer espiritualmente, a ti y a tu familia. Debemos pensar y actuar como hijos de Dios que somos y tenemos a Cristo. Y si somos hijos de Dios, debemos ya pensar, hermanos, lo mejor que podamos como seres espirituales, no como seres carnales. Hay veces que pareciera que cuanto más crecemos en el Señor, menos queremos soltar todo lo que nos rodea. Todo incluido. Cuando tiene que ser al revés. Tiene que ser totalmente al revés. Él dio todo sin pedirnos nada. Él dio todo sin pedirnos nada. Primera de Corintios 2, para el que me quiera acompañar. Primera de Corintios 2. En 15 minutitos, si el Señor lo permite, vamos a terminar. Primera de Corintios 2, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, supuestamente usted y yo, los espirituales, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuándo nos ataca el enemigo, hermanos? Cuando uso la mente para desviar los propósitos de Dios en mi vida como su hijo, como su hija, como su siervo, como su sierva. ¿Cuándo nos ataca Satanás? Cuando dudo de la palabra de Dios. Cuando empiezo a poner un pero a las promesas, a las doctrinas, a las advertencias también de Dios, hermanos, empiezo a estar en problema. Voy a empezar a estar en problema. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6, 20 y 21. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Parte de lo que era este nuevo movimiento en la iglesia allá de Timoteo en Éfeso era el gnosticismo. Dice: la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Capítulo 15 de 1 de Corintios. No hace falta que vaya ahí, léalo en la casa. Había un grupo en la iglesia de Corinto que habían empezado a decir que ya la resurrección había sido. Algunos otros decían que ni había resurrección. Y cuando usted lee el capítulo 15 en la casa, usted va a ver que llega un momento después del versículo 10 que Pablo les empieza a decir a estos supuestos maestros de la palabra: si Cristo no resucitó, todavía estamos en pecados. Si Cristo no resucitó, todavía somos los más miserables de la creación, porque creemos algo que nunca pasó. La duda en la palabra de Dios. El hermano Noé compartía el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando empiezo a dudarlo, empiezan los problemas.
Nos gustan las promesas y esas muchas veces las seguimos más fácil que las advertencias o los comandos de no hacer algo que no conviene. Pero en cuanto dudo, ¿qué pasó con Eva? Dudó de lo que Dios les había dicho, a ella y a su esposo, dudó. ¿Cuándo nos ataca Satanás? Cuando dudo de la palabra de Dios. Mi alma, hermanos, participa de esta decisión de dudar de la palabra de Dios. Muchas veces esta duda comienza escuchando a algún ministro del Evangelio. ¿Dónde está? Váyase conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos, dice Pablo, hablando de los falsos maestros, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, hermana, joven, nos encanta escuchar toda la semana cosas del Evangelio, pero tenga cuidado lo que escucha. Tengamos cuidado lo que permitimos que entre en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque en cuanto comienza la duda de lo que usted recibe, donde ha echado raíces en su iglesia, en su familia de fe, en la doctrina que a usted la ha mejorado, la ha levantado, si usted se siente bien y se da cuenta que no mentimos cuando compartimos la palabra, no ingrese en su mente y en su corazón cosas que a lo mejor van a traer una duda donde va a comenzar a trabajar el diablo. Todo lo relacionado con la salvación, todo lo relacionado con la vida eterna, con el libro de Apocalipsis, todo lo relacionado con lo que es el pecado. Tenga cuidado lo que mete en su alma, porque ahí es donde el enemigo nos ataca. Si tiene dudas, pregunte. Si tiene dudas, le podemos recomendar libros con doctrina sana, bíblica, para que el enemigo no empiece a trabajar en tu corazón o en el mío a través de alguna duda. Y cuando la duda, por más chiquitita que sea en cuanto a la palabra, empieza, hermanos, a tomar vuelo, ahí es donde piensa el enemigo. ¿Cómo que David pudo tirar a un hombre que pesaría unas 400 libras, que medía 8 pies, con una piedrita? Empezó la duda. Voy a investigar mejor, a ver qué dicen las otras sectas. A ver qué dice la ciencia. Es imposible que una piedra lanzada a 500 metros por segundo, lo que sea, es imposible que pegara justo en un lugar de la frente de David. Y hermanos, tengamos cuidado. David venció a Goliat con una piedra lisa del arroyo. La clavó en la medio de su frente y este gigante, cuya sola espada pesaba 70 kilos, cayó a tierra. ¿Lo dice la palabra? Yo lo creo. Amén. Y cuando cierre esa puerta, no le doy lugar al enemigo. ¿Cuándo nos ataca Satanás? Cuando no perdono. Cuando uso mi mente para desviar los propósitos de Dios. Cuando dudo de la palabra de Dios. Cuando tenemos codicia. Vamos a ver qué tipo de codicia habla el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 6. Algo de esto hablamos con los hermanos el día viernes, pero lo enfocamos hacia otro lado. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Por qué elegí este versículo? Porque ahí donde usted lee, quiere enriquecerse, tentación y lazo siempre está referido a Satanás. ¿Se acuerda que él es el tentador, el acusador? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia se puede convertir en idolatría. El Señor Jesucristo, allá en Mateo 6:24, yo se lo leo, si usted lo quiere buscar. Mateo 6:24, dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el Señor en cuanto a esto. Ninguno puede servir a dos señores o adorar a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuándo me ataca Satanás, hermanos? No cuando programo para que mi familia esté mejor. No cuando oramos con mi esposa para tener o la familia tener una prosperidad más grande de parte del Señor. ¿Cuándo me ataca el enemigo? Cuando dejo las cosas de Dios y el tiempo de Dios para dedicarme a hacer más dinero, que supuestamente me va a dar un mejor pasar, un mejor tiempo para mis hijos, y puede ser que sí, en cuanto a las cosas del mundo. Decíamos el viernes con los varones, ¿dónde encontramos el balance? Lo tiene que buscar usted, lo tengo que buscar yo. Pero si hago del dinero, y de acá 1 año, y de acá 2 años, si hago del dinero esa programación, ya no puedo servir de la manera que lo quiero servir al Señor. Porque aun cuando me ponga a orar a las 6 de la mañana, voy a estar pensando a las 9 de la mañana cuando abre el mercado de valores en New York, a ver cómo están las acciones que compré o que invertí. Y si las acciones bajaron 20 puntos, su oración no va a ser la misma que si usted no tuviera ninguna atadura en cuanto al dinero. El Señor nos comanda a programar, a vivir con lo que Él nos da, a disfrutar las bendiciones, grandes, pequeñas o chicas o tremendas que Él nos dé, pero siempre que venga de parte de Él. Muchas veces pensamos, hermanos, que programamos nosotros lo que va a llegar en 1 mes, en 2 meses, en 1 año. Sí programamos, pero siempre el Señor primero y el Señor adelante. Siempre la palabra primero. Siempre algo que tenga que hacer para el Señor primero. Siempre primero. Y todo lo otro, dice la palabra, que va a ser añadido. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Cuando tenemos codicia, hermanos, les puedo asegurar que no hay paz. No hay paz. Lo hemos visto en muchos cristianos, aún en líderes, grandes líderes de décadas atrás, que por la codicia cayeron, tomando decisiones que no eran de Dios, sino que eran de Satanás. ¿Cuándo nos ataca Satanás? Cuando el orgullo, qué bueno que usted dice, qué bueno que este punto no me toca a mí, ¿verdad? ¿Cuándo me ataca Satanás? Cuando el orgullo y la autosuficiencia comienzan a desviar lo que yo decido para lo carnal. Fíjese lo que dice Primera de Crónicas. Y acá usted también va a ver nuevamente el nombre de este personaje que estamos hablando hoy. Primera de Crónicas. Ya casi terminamos, hermanos. Capítulo 21. Algunas de las cositas que le dije que habían pasado con David, fíjese. Versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjense lo que le dice el general Joab en el versículo 3. ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Fíjese el 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Qué interesante. Váyase conmigo al versículo 14. Fíjense lo que pasó después que David hace el censo. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres.
¿Qué pasó con David, hermanos? Lo que muchas veces puede llegar a pasar con nosotros. El orgullo y la autosuficiencia. Yo lo decido, no importa lo que me digan, no recibo, yo ya estoy en un punto que no recibo consejo, no recibo, aunque me duelan los consejos, que me hagan ver que en algo estuve mal, yo no lo recibo, porque ahora yo soy el que tengo la posibilidad de tomar decisiones. Autosuficiencia y orgullo. David, ya anciano, tiene la culpa de que sin haber nada, a lo mejor en estas 70.000 personas, 70.000 fueran muertos por la decisión de David. Por el solo hecho de decir, Joab, me importa un rabanito lo que dice la Escritura en cuanto a los censos para el pueblo de Israel. Yo ahora soy el rey y así lo vamos a hacer. Muchas veces como varones cristianos venimos con esa raíz de machismo todavía, donde el Señor mejor nos dice, tenés que cambiar. Si te llamás hijo mío y sos hijo mío, tenés que cambiar. No estás actuando bien, estás hablando mal a tu esposa, estás gritando, estás tomando decisiones que a lo mejor van a hundir a tu familia, no solo en lo emocional, aún en lo económico. Tenés cuidado. Y hay veces que no lo tomamos en cuenta. Hay veces que el Señor le habla a la mujer cristiana y le pide a través de la palabra consejos, o le habla de que cambie en algún área de su vida, que perdone, que no maneje a lo mejor su vida por el tema de decir, así siempre fue mi familia y así nos hicieron y yo manejé a mis hermanos desde que tenía 12 años, así voy a manejar a mi familia como mujer de Dios. No es lo que la mujer de Dios, el Señor le pide que sea. Que tenga que estar, le pide que esté sometida a su esposo, que juntos puedan seguir adelante, armando ese futuro de bendición tras bendición para cada uno de ustedes. ¿Cuándo nos ataca Satanás? Cuando el orgullo y la autosuficiencia comienzan a desviar mis decisiones hacia lo carnal. Haga este ejercicio. Imagínese en qué falló David, o lea la historia bien de David, después escriba en un papel. ¿Qué pasó por el corazón de David? Y le puedo asegurar que usted va a notar entre 10 y 20 cosas, donde va a aparecer orgullo, alta estima, poder, soberbia, control, menosprecio por los demás. Haga esa lista y usted se va a asombrar lo que sucede en el cristiano cuando ahora decido que se hace lo que yo quiero, familia, con trabajo, con economía, con futuro, con lo que sea. Y por último, cuando nos ataca Satanás, y tomé esta escritura, hermanos, porque lo nombra específicamente también, cuando el matrimonio no cumple su función natural. Váyase conmigo a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Vamos desde el 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, y que no está casado. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. El marido cumpla. Es un comando. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Cumpla. No si quiere, no si hoy tengo